Hermanos y hermanas, especialmente para los que están conectados. Ahora vamos a dar continuidad a la clase de hace 15 días sobre Éxodo capítulo número 3 para, en parte para finalizar el capítulo porque quedó inconcluso. Voy a comenzar con la primera parte, que sería una retroalimentación de cómo, hasta dónde llegamos en la clase anterior, y luego vamos a dar continuidad. Solo para información, hasta el numeral 2, que vamos a desarrollar ahora, es una retroalimentación de lo que hicimos. Oremos. Querido Dios, te agradecemos la oportunidad que tenemos de estar acá en tu iglesia. Queremos agradecerte por la bendición que nos has dado de tener vida y de aprovecharla para reflexionar en tu palabra, para extraer a través del estudio, reflexión y meditación de tu palabra, para poder entonces descubrir cuál es tu voluntad y así poder responderte adecuadamente, así como seguidores, como discípulos y discípulas de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios establece contacto con Moisés en ese capítulo 3 y también en el 4, ¿verdad? Toda esta relación así se va a ver. Y lo primero, una de las cosas con la que es parte de la retroalimentación de la clase pasada, es que Dios se presenta a Moisés. Eso está en el versículo 6 del capítulo 3, que dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces ya ocurrió el contacto lo establece Dios a través de esa zarza que no se consumía, no se quemaba. Entonces mantenía un fuego ahí la zarza, pero no se consumía. Esto le llama la atención a Moisés, y entonces cuando va a ver qué es lo que ocurre, que por qué no se quema la zarza, entonces Dios lo detiene y le dice, ¿verdad? Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Por qué? Porque allí estaba Dios, ¿verdad? Y Dios santifica ese lugar. A mí me hace recordar un poco algunas costumbres que personas tienen en cuanto a cierto tipo de objetos que lo consideran santo, ¿verdad? Dios es santo por excelencia, por naturaleza, por esencia. Dios es santo. Entonces, Dios a través de eso es que se contacta con Moisés. Moisés está teniendo una vida tranquila con su esposa, su hijo, su suegro, sus pertenencias. Trabaja con él, ¿verdad? Y entonces ahí está Moisés tranquilo, con una vida resuelta seguramente, pero está con una cotidianidad que no tiene nada que ver con esto de la esclavitud. Ahora bien, en el versículo 6, ya Dios entonces se presenta a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y por lo tanto, entonces es una presentación. A mí eso me llama la atención. Y me gustaría también ver si nos podemos meter para responder a esta pregunta. ¿Por qué Dios se presenta a Moisés? ¿Es que acaso? Y entonces yo tengo ciertas sospechas, ¿verdad? Sospechas teológicas. ¿Es que acaso Moisés no tiene una relación con Dios? ¿Es que acaso Moisés no conoce a Dios? ¿Por qué es que se presenta Dios con Moisés? ¿Qué piensan ustedes dos?
Ya me revelé más información, ¿verdad? Pero ese ejercicio también lo pueden hacer ahí en sus casas, ¿verdad? Pueden responder a eso, de decir, ¿por qué es que Dios se presenta a Moisés? Porque era un hecho nuevo, magnífico, muy bueno eso. Es cierto, fundamentalmente cierto eso. Y entonces, porque todo este contacto se establece con cuestiones un poco fuera de lo normal. Esa zarza que está en fuego, en llamas, pero no se consume. Ese es como un gancho, ¿verdad? Como algo que capta la atención de Moisés, y entonces Moisés se va al encuentro. Y por eso es que Dios entonces ahí le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué? Porque es un hecho nuevo. Posiblemente Moisés no le conoce. Posiblemente, lo más seguro, es que no ha establecido una relación con Dios durante toda esta su vida. Quizás, esta es una sospecha, ¿verdad? Si ha escuchado hablar de Abraham, si ha escuchado hablar de Isaac, de Jacob, quizás, pero, también quizás posiblemente escuchado de un Dios que estableció contacto con esto, ¿verdad? Pero bien, uno de esos puede ser esto. Fundamentalmente también, ¿verdad? Ha sido criado desde niño, fue criado por la nobleza faraónica. También ha estado en contacto con la cultura egipcia. Conoce de los dioses egipcios, conoce de la religión egipcia, conoce de la mitología egipcia, Moisés. Y también eso no le ha permitido a él, lo que pasa es que fue criado con esa cultura y por lo tanto criado, educado, orientado, y entonces su vida la perfiló de esa manera Moisés. No tuvo mucho contacto con los hebreos, con su propia etnia, ¿verdad? En este sentido, entonces, es probable que de oídas posiblemente ha escuchado hablar, ¿verdad? Y hay un dato también que corrobora lo que dice el pastor Luis, más adelante, hay un dato ahí, ¿verdad? Que hay una simple palabra que da pie también para corroborar esta hipótesis que hemos estado hablando con el hermano también. Ahora bien, esa es la presentación. Yo decía en la vez anterior que Dios se presenta y establece contacto con Moisés desde la perspectiva del cuidado y del respeto. Del cuidado es que cuando me refiero al cuidado es al área de cuidar a la otra persona. Ese cuidado está dividido en dos áreas: el cuidado al prójimo, a los demás, y el autocuidado, que es el cuidado a sí mismo, a sí misma. Entonces se nota que Dios establece esa relación con Moisés, con cuidado y con respeto. El segundo aspecto que yo hablé en la clase anterior es que Dios actualiza a Moisés. Dios actualiza a Moisés. Y esto está fundamentalmente en el versículo 7 y 9.
cuando dice, solo voy a hacer el resumen aquí, hay unas frases ahí que son determinantes. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido su angustia. En el 9, el clamor de los hijos ha llegado delante de mí. He visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Está actualizando a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no sabe. No sabe toda la crueldad. Él se dio cuenta de una parte nada más, muy chiquitita, cuando dice el texto en el capítulo anterior, al que nos ocupa ahora, que dice que salió a ver, ¿verdad? Como todo hijo de noble, va, y donde está la gente pobre, la gente esclava, ¿verdad? Y se da cuenta de cómo los egipcios maltratan a los hebreos. Y ahí es donde interviene él, y interviene con esa mentalidad, bien imperialista, bien de noble, ¿verdad? Bien de alta alcurnia de esa época. Egipto es un imperio en ese momento. Y entonces asesina al otro. Piensa que no va a pasar nada. Piensa que no va a pasar nada. A mí me recordó que Moisés llegó a tener un punto de ser un apátrida en ese momento. ¿Saben qué es apátrida? Que no tiene patria. Sí. Que no perdón. Sí. Exactamente. Aunque uno tenga patria, porque nació en un país determinado, ¿verdad? Sin embargo, a veces, esas son algunas de las... Es bien raro eso, ¿verdad? Que exista eso. Sin embargo, aquí había un caso en el año 2012, había registrado oficialmente una persona en El Salvador que tenía como, por decirlo así, una condición de apatría, de no tener patria, porque por esa cosa de las AFP tuvo que renunciar a la nacionalidad salvadoreña para que le dieran todo su fondo, porque él se iba a vivir a otro país del norte. Y entonces él ya no iba aquí y le dijeron, no, aquí solo tenés que renunciar a tu nacionalidad y te entregamos la... Renunció. Ese caso de la renuncia, aunque no de apatría, sucedió con un conocido mío hace 7 años también. Vean ahí la ley, se van a dar cuenta de esa cosa. La ley de las AFP. Entonces, el caso del 2012, la verdad, entonces se va y el asilo político que tenía se lo deniegan y no le dan la nacionalidad del país del norte. Y se quedó en un limbo de apatría, porque ya había renunciado a la nacionalidad salvadoreña. Había una organización vinculada a la Iglesia Anglicana y Episcopal del Salvador que le estaba dando acompañamiento en ese caso, por eso lo sé. Entonces, es bien curioso eso. No sé cuántos hay ahora, no lo sé. Pero Moisés ni era egipcio, ni era hebreo. Entonces el hombre casi es apátrida. Bueno, era apátrida realmente, porque después del asesinato huye, porque lo van a matar, el faraón de turno. Ya hay varios faraones en esto, ¿verdad? En ese sentido, entonces, Dios le dice a Moisés, le cuenta a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor, su clamor, he conocido su angustia, el clamor de los hijos ha llegado delante de mí y he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Esto es lo que está pasando con tu gente, Moisés.
Y entonces Dios le está diciendo eso a Moisés. Todavía no lo llamaba. Nosotros sí sabemos eso, pero el hombre no. Y hay que ubicarnos un poco ahí para no perder esto. Dios se ha enterado entonces de la opresión. Porque una pregunta puede surgir, ¿y para qué le está contando tanto cuento, verdad? ¿Por qué no le lanza de una sola vez? ¿Por qué? Porque así es Dios. Lo trata con cuidado. Con cuidado no es delicadeza, sino con esta cosa del cuidado a sí mismo y a los demás. Y también con respeto, porque no se trata de agarrarlos nada más y meterlo en el rollo que le va a plantear Dios. No se trata solo de eso, sino de que mejor dicho, ¿por qué creen ustedes que Dios está invirtiendo tanto tiempo en eso? ¿Verdad? Dios es Dios, ¿verdad? Dios es soberano, poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué de una sola vez, ¡pah!, y le dice y ya? ¿Por qué creen? ¿Por qué ustedes pueden suponer que por qué Dios trata así a Moisés? ¿Por qué lo está poniendo? Los abogados dicen, no sé si hay un abogado aquí, ¿verdad? Pero los abogados dicen ponernos en autos, no es en carros, sino que al tanto, en aviso, ¿verdad? ¿Por qué creen que, Otto, por qué crees que ya que te veo bien ganoso de hablar, ¿por qué crees que Dios está invirtiendo tiempo con Moisés de ponerlo al corriente de lo que está pasando su pueblo? ¿Por qué? Bueno, así sin anestesia y sin nada, ¿verdad? Yo estimo que Dios quiere conciencias. Exacto. Dios quiere conciencias. Es decir, te explica, cuando uno viene al Evangelio hay que explicarle de qué se trata. No se trata de que va a ser feliz, etcétera, etcétera. Lo que se encuentra es a veces cosas contrarias. Entonces, cuando Dios establece ese diálogo con Moisés, entiendo yo que le está trabajando el conocimiento de la conciencia, de tal manera que la empresa que Moisés va a dirigir tenga éxito, no por él, sino por el amparo, por la ayuda, por la protección de Dios, pero también lo empuja su conciencia, su conocimiento de saber que está haciendo una obra en nombre de Dios y a favor de la gente. Muy bien, perfecto. Menos mal que lo agarré así, ¿verdad? Y si lo agarro con conocimiento de causa hubiese sido un mejor discurso, ¿verdad? El hermano Ricardo. ¿O usted iba a hablar? No, porque Bien. Si quiere... Pienso también de que Dios de alguna forma le da esa información a Moisés porque lo que usted mencionaba es importante. Moisés había quedado apátrida y muy probablemente tenía poca información acerca también del pueblo al que iba a servir y iba a cumplir su misión. Entonces me parece interesante lo que dice el hermano, que Dios quiere conciencias, porque Dios solamente podía haber usado a Moisés como una marioneta, pero necesitaba Dios instruirlo y que al final Moisés fuese consciente de la misión que iba a realizar. Perfecto, muy bien. No se trata de autómatas, seguidores autómatas, sino seguidores conscientes de la realidad humana, conscientes del llamado de Dios. Si Dios está interesado en este pueblo oprimido, esclavizado, entonces Dios está hablándole a Moisés, no solo porque Él quiere Dios, ¿verdad?, sino que porque quiere establecer un nivel de conciencia de este Moisés. Porque la tarea que le va a encomendar, que ya todos nosotros conocemos, pero Él no,
en este momento es, los jóvenes dirían quizás bien heavy, ¿va? Así, ¿verdad? Es sumamente difícil. Yo por eso es que apelo, no es nada fácil. Yo comprendo perfectamente a Moisés, ¿va? Yo me hubiera acobardado, realmente. Y la tarea es esa. Dios sí conoce la realidad de su pueblo. Moisés no conoce la realidad de su pueblo. Entonces le está diciendo, le está compartiendo. Obviamente, Dios no le va a mentir. Pero también Moisés no tiene una relación con Dios. Y como dijo el hermano Otto, es que incluso cuando uno va a compartir el Evangelio con alguien, no es la decisión lo que uno busca, es la conciencia, que esta persona sea consciente por sí misma del Evangelio. Uno lo que hace es compartir el Evangelio, pero es la persona la que decide esto, porque es esta la que va después a tomar una decisión. Y también Dios va a tener una relación con esta persona, ¿verdad? Y esta persona le va a responder a Dios. En el versículo 8 plantea de que Dios toma la decisión de liberar al pueblo, pero también toma la decisión de llevarlo a una tierra distinta que de Egipto, una tierra que fluye leche y miel. Dice otras cosas, ¿verdad? Pero lo más común y lo más popular es eso, fluye leche y miel. Y es una tierra donde no es Egipto. La liberación va acompañada con la posesión de una tierra. Pero la liberación de la esclavitud y la promesa de una nueva tierra junto constituye una esperanza para el pueblo que está siendo oprimido por la esclavitud. Fíjense que Dios lo que ofrece ahí es liberación de esclavitud. Y es una tierra espaciosa, ancha, donde fluye leche y miel. Son cuestiones concretas. Solo llamo la atención en eso, ¿verdad? Es ahí cuando Dios entonces establece el plan. En ese momento, cuando Dios conoce la realidad del pueblo, toma la decisión de intervenir en la historia y de una manera determinada. Y es ahí donde supongo que Dios entonces establece un plan y diseña una estrategia. Supongo, ¿verdad? Porque pienso cuando Génesis, todo tiene su lugar, pues, en la creación. No es antojadizo todo. Hace poco estaba viendo a alguien que dice, eso de la palabra de Dios es creadora, es poderosa, es creadora. La palabra genera vida, ¿verdad? El número 3, el llamamiento de Moisés. Versículo 10. Ven ahora, o sea, después de haberme presentado, después de haberte puesto en autos, de haberte puesto a actualizarte, un análisis de coyuntura se decía antes, después de todo eso, ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Ese es el llamamiento. Simple, directo, ¿verdad? Le da la meta del proyecto de Dios es ese, para Moisés. Aquí nos podemos meter en un montón de cosas. ¿Por qué llama a Moisés? ¿Qué características tiene Moisés? Sí tiene, ¿verdad?
Para mí, una de las cosas es que bien podemos hacer una lluvia de ideas si quieren, y yo planteo algunas y ustedes después me dicen otras, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que Dios llama a Moisés tomando en cuenta lo que hemos dicho en los minutos anteriores, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que Dios llama a Moisés y no llama a Juan o a Pedro o a... Dígame. Si quiere, espere. Dios conocía que Moisés era hebreo. Sí. Pero en ese caso también Moisés sabía que él no era egipcio puro, porque la mamá nodriza le había dicho que había sido rescatado. Y también cuando va allá y defiende a las hijas de revuélvese, lo identifican un varón egipcio. Exacto. Entonces, ¿pero por qué? Pienso yo ahorita, acabo de releer el versículo. ¿Qué lengua hablaban en Egipto? Los egipcios no necesariamente hablaban el hebreo. No. Dijéramos egipcio. Darse a conocer con él. ¿Perdón? Para darse a conocer con el egipcio, tenía que hablar la misma lengua. Sí. Él aprende. Y él aprendió la lengua, todas las artes y ciencias egipcias. Pienso yo que esto pudo haber sido parte de la facilidad para que Moisés le hablara al faraón. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué características tenía Moisés para que Dios llame a Moisés y le encargue esa gran tarea? Eso es importantísimo. Es que era el mejor capacitado para la obra. Había sido criado en la corte. Moisés podía acceder al trono de Egipto. En esas clases que recibió en la corte, sabía de arquitectura, de ingeniería, de ciencias físicas, de medicina, en todo lo que había avanzado el imperio egipcio en aquellos días. Estrategias militares para enfrentar a los enemigos o para ir a esclavizar a más personas. Entonces Moisés estaba bien capacitado para todo eso y podía definir las estrategias de la salida y de la conquista de Canaán. En el Nuevo Testamento hay otro parecido, el apóstol Pablo. ¿Por qué escogió al apóstol Pablo para que fuera a predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos? Porque estaba mejor capacitado. Tenía la ciudadanía romana que podía viajar por todo el imperio, conocía el idioma, conocía la filosofía griega que reinaba en aquellos días y cómo enfrentarla para explicarles que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías o el Cristo esperado. Entonces yo creo que porque Moisés estaba bien capacitado para eso, por eso lo llamó. Muy bien, gracias. Exactamente. Moisés tenía la ventaja esa, de conocer la cultura egipcia, de conocer el idioma egipcio. Tenía la capacidad de gestas, ¿verdad?, que acaba de mencionar el pastor Luis. Y entonces, frente a eso, cuando Dios, esto ya es suposición mía, ¿verdad?, cuando Dios establece el plan, determina entonces quién va a llevar a cabo eso. Y ahí es bien importante también hacer otra pregunta. ¿Y por qué no la hace Dios directamente? ¿Es que acaso Dios quiere que las cosas sean de otra manera? Nosotros queremos resolver las cosas, ¿verdad? A veces a los niños, a nuestros hijos, hijas, cuando están pequeños y no pueden hacer algo y les cuesta, hay gente, hay papás, hay mamás que le dicen, no, quítate de aquí. Es que es una perdedera de tiempo con vos, ¿verdad? Mejor lo voy a hacer yo, más rápido. ¿Qué queremos? ¿Que desarrolle una capacidad nuestros hijos, hijas? ¿O no queremos eso? Después nos quejamos cuando son jóvenes y son adultos y decimos, este me salió inútil.
Pues sí, claro. Porque en el proceso educativo no fue consciente, no fue objetivo. Entonces, algo parecido en eso está haciendo aquí Dios también. La tarea no es hacerlo Él. O sea, obviamente Él interviene. Exactamente, pero requiere de personas para hacerlo. O sea que para establecer el reino de Dios, Dios no necesita la iglesia. No, pero no es ese el propósito. Porque nosotros tenemos que ser conscientes también. Tenemos que responderle a Dios de una manera consciente y dar fe de nuestra fe. Dar testimonio de Jesús. Pero eso lo hacemos nosotros, no lo va a hacer Dios por mí. Dios ya hizo tu parte, pues. Jesús ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra responsabilidad. Lo mismo pasa aquí también. Entonces yo supongo que Dios en su análisis, ¿verdad?, si se puede llamar de esa manera, establece un plan, ha de haber pensado, ¿y quién es la persona más idónea que lleve a cabo esto? Moisés va, y va a su encuentro, Dios va a buscar a Moisés. Y lo hace con las características que hemos dicho. 4, es la negociación del llamamiento, le he puesto yo. Aquí se da una negociación de llamamiento. Primero, frente al llamamiento que fue en el apartado anterior, versículo 10, luego viene entonces Moisés en el versículo 11 y dice, ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No mi pueblo, no mis congéneres, no mi etnia, no mi pueblo, ¿verdad? Se fijan en esos detalles. ¿Quién soy yo a ir frente a Faraón para que deje ir a los hijos de Israel? A aquellos hijos de Israel. No a mis conciudadanos, no a mis hermanos, no a mis hermanas. ¿Tiene razón Moisés? Sí, tiene razón. ¿Es criticable por eso? Yo diría que no, ¿va? Pero es muy comprensible eso. Al llamamiento le dice Moisés, no. ¿Quién soy yo para ir allí? ¿De qué trabaja él? De cuidar ovejas. Y otras hierbas también, ¿verdad? Quizás hacen queso. Ah, yogur. Ah, ¿verdad? El llamamiento de Dios, la misión, el proyecto que le encomendaba a Dios, no era nada fácil. Era sumamente difícil, pero también complejo. Acuérdense también que Moisés tenía una orden para capturarlo, para asesinarlo, ¿verdad? Por el homicidio que él cometió. O sea, Dios me está pidiendo que regrese. En el versículo 12, Dios contraargumenta a Moisés. Y le dice dos cosas que a mí me parecen una de ellas muy, muy interesante, ¿verdad? La primera, yo estaré contigo. Ahora una pregunta, ¿nos meteríamos nosotros a hacer algo solo con ese ofrecimiento de Dios, que Él va a estar con nosotros? Dos. La segunda cosa que le dice Dios a Moisés como contraargumento, la señal que te voy a dar, porque hay mucha gente ahora, ¿verdad? Mucha gente de iglesia, muchos cristianos, muchas cristianas dicen, quiero una señal. Vaya, entonces Moisés no le ha pedido eso.
Pero Dios le da una señal, no es para allá. La señal es para el futuro. ¿Sí? La leen ahí en el versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Actualmente las señales se piden antes de que yo me meta en algo, ¿verdad? La señal de aquí es, no, vos vas a confirmar de que yo voy a estar contigo cuando estén en este monte. Como que le hemos dado vuelta a las cosas nosotros en la actualidad, ¿verdad? Por eso es que es bueno llegar a la Biblia y regresar al texto y no a los que interpretan esto. Vaya, entonces, el contraargumento de Dios es, yo voy a estar contigo. O sea, no va a estar solo Moisés. Y ahí viene un contraargumento de Moisés, versículo 13. Dijo Moisés entonces a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel. En el caso que yo me decida a aceptar, en otras palabras, y vaya al pueblo y me pregunten tu nombre, ¿qué les voy a decir? Entonces dice, he aquí que llego a vos, yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres. Que eso es lo que me parecía interesante, que yo decía que más adelante se iba a reforzar esa, de vuestros, no de nuestros, de sus padres. Le dice, en el caso hipotético, está planteando un caso hipotético Moisés a Dios. A mí me parece muy curioso este diálogo. Bien chivo esta cuestión, ¿verdad? Porque también, o sea, abandona los criterios de que con Dios no se puede dialogar. De que como Dios es Dios, ¿verdad? Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que entrarle ahí, ¿verdad? En rodillas y con la cabeza baja, ¿verdad? Miedoso de Dios. No, Moisés aquí está negociando. Y le dice, en el caso ese de que yo me decida aceptar, y yo vaya y le diga, el Dios de vuestros padres, de sus padres, me ha enviado y me pregunten por tu nombre, ¿qué les voy a decir yo? Pues si yo no te conozco, no sé cuál es tu nombre. Otra cosa que se me acaba de ocurrir ahorita, como que la presencia de Dios no asusta, ¿verdad? Yo no lo veo asustado a Moisés. Yo estaría asustado de la tarea, pero no del diálogo. Ahí pues, yo lo veo a Moisés, que lo que está evadiéndose es la tarea, la misión, pero no el diálogo con Dios. ¿Y cuál es tu nombre entonces? Eso me hace sospechar también a mí de que Moisés no le conoce. Moisés también está descubriendo a este Dios, está reconociendo a este Dios, conociéndole. Entonces responde Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy el que... Bueno, el nombre es este, ¿no? Yo soy el que soy. Yo soy el que ha sido siempre. Hay una posibilidad, otra posibilidad. Yo soy el que es. Ese es mi nombre y ese le vas a decir. Yo soy te manda. ¿Cuántos años han estado esclavos los hebreos ahí en Egipto?
por ahí. Ser esclavo 400, imaginémonos cuántas generaciones hay ahí. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas personas murieron esclavos? Nacieron esclavos, murieron esclavos. El ser esclavo, nacer esclavo, vivir esclavo, condiciona mucho. No es tarea fácil tampoco, ¿verdad? De esto que va a llegar allá, a los ancianos, a los líderes, al pueblo, y rapidito lo van a atender. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Versículo 15. Cuando llegues, diles así: Jehová, el Dios de vuestros padres. Ya eso es un discurso que Dios le encomienda a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Bien, hemos llegado al 15, ya casi terminamos. Cuando llegue, diles esto. ¿Por qué es que se va a presentar también Dios con ellos? Hay que tomar en cuenta lo que hemos visto en el capítulo 1, el capítulo 2, también. A mí me llama la atención en el versículo 25 del capítulo 2, dice, sí, en el 25 del capítulo 2, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y a partir de ahí es que Dios entonces establece ya un cambio de actitud. Me pregunto si es que Dios ha apoyado al pueblo anteriormente en otras cosas. Me pregunto también qué tanto el pueblo, los hebreos, los hijos de Israel, han mantenido la fe en 400 años. ¿Qué tanto se ha deteriorado esa fe? Dice el hermano Aníbal de que él cree de que habían perdido ya la razón de qué? Del linaje. Muy bien, muy bien. Hay un deterioro en todos los aspectos, en la esclavitud, en la opresión. Pero me imagino que más de alguno o un sector había intentado mantener esa fe. Y solo me hace recordar en Cifra y Fúa, por ejemplo, que dice ella que por temor a Dios no le obedecen al faraón. Y este fruto de Cifra y Fúa es fruto de sus progenitores y también de los anteriores y de los anteriores. Aquí no pega aquel dicho: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No pega. 400 años. Sí se murieron esclavos. Sí se murieron sin saber esto. Pero, a pesar de todo eso, uno puede suponer, inferir, de que muchos sectores aquí del pueblo todavía mantenían la fe, el recuerdo, la esperanza de que Dios algún momento iba a venir a liberarlos. Pero es difícil eso, ¿verdad? Sumamente difícil. A veces tenemos enfermedades de semanas
Y nos desesperamos tanto, ¿verdad? Nos angustiamos tanto. Y renegamos de Dios también. Y nos enojamos con Dios, porque Dios no me responde. No me responde porque yo quiero un carro que lo tengo así y lo quiero así, ¿verdad? Y Dios no me responde. No me responde porque no tengo dinero para tal cosa, ¿verdad? Pero yo me pregunto esto. No de nosotros, sino del momento actual, ¿cuántos ateos hubieran si estuvieran viviendo esto? ¿Verdad? Dígame, hermano. A mí me parece interesante eso de que muy probablemente habían remanentes de personas fieles que esperaban una pronta liberación. Y tal vez probablemente las nuevas generaciones no conocían de que un día iban a ser liberados, porque hasta hay un texto donde dice que Dios se acordó. Y esa parte a mí me parece interesante de que hasta para alguien que se ha perdido la esperanza podría ser como un mal chiste, ¿verdad? Solamente. Perfecto, muy bien, porque el mantener esta fe hoy posibilitó que a futuro se pudiese dar lo que estamos estudiando ahora nosotros. Eso se daba a veces cuando hacemos ya va a ser el aniversario, ¿verdad? Y cuando hacemos los recuentos de la historia de antes, o sea, el esfuerzo de los de antes es una bendición para los del presente. El esfuerzo, la dedicación por el Evangelio de antes, nosotros cuánto hemos cosechado de eso ahora. Lo mismo pasa aquí. Voy a sospechar aquí, ¿verdad? Voy a inventar algo, voy a hacer algo hipotético. Muchas veces puede ser que una familia, ¿y para qué? Bueno, tenemos ejemplos ahí en el libro de Job. ¿Y para qué seguís creyendo en ese Dios si nos abandonó en la esclavitud? ¿Para qué vamos a seguir en eso? Perdámonos mejor, ya no sigamos con eso. Pero hubo gente que sí mantuvo eso. Eso se desprende de ahí. Se infiere de los textos. Pero también está el caso de Cifra y Fua, que a pesar de todo eso, a pesar de todo el sacrificio, de toda la esclavitud, de toda la muerte, mantuvieron una fe en ese Dios que ahora conocemos y que Moisés está conociendo el nombre. O sea, lo que hagamos hoy tiene repercusiones para hoy y para el futuro. Hoy sí estoy hablando de nosotros y nosotras. Lo que hagamos hoy sí tiene repercusiones para el presente, pero también para el futuro. Dígame. Bueno, estos 400 años solo son posibles por la paciencia histórica. La paciencia histórica de Dios, y no sé si en esa paciencia histórica también va implícito esto de que se den las condiciones ya establecidas o condiciones maduras para que el movimiento pueda tener éxito, porque esta es una paciencia histórica. Y en esto de la paciencia histórica somos muy poco entrenados nosotros. Hay transformaciones, hay liberaciones, transformaciones principalmente institucionales, eclesiales, que no las vamos a saber nosotros. Pero la paciencia histórica aprendida desde ahí nos debe impulsar a creer que hacer cosas en el seno de la iglesia hoy
nos garantiza una mejor iglesia mañana si nosotros hacemos cosas mejores hoy. Exacto. Exacto. Al Mahatma Gandhi o alma grande, que eso significa, cuando iniciaba el movimiento de liberación de la India, le dijeron, dijo el Mahatma, quizás vamos a hacer, y la gente decía, vamos a ser libres quizás hasta en 100 años. Y a eso el Mahatma respondió, pues sí, 100 años, por eso empecemos ahora. Pues sí. Así que si queremos ver cosas mejores, empecemos ahora, aunque nosotros no las veamos, no las disfrutemos. Eso es como lo que yo logro entender un poco en esta paciencia de 400 años. Hay unos que no tenemos paciencia, ¿verdad? Porque allá en el desierto, unos preferían regresar a la esclavitud. Sí, y se acordaban que eran más felices en el sistema esclavista allá. Me llama mucho la atención que no se enfoca mucho esto en la Biblia del sistema esclavista, sino que aparece ahí como un sistema que estaba ahí. Pero bien, eso será otro tema. Sí. Así que eso por un lado. Por otro lado, la negociación. Es decir, no sé quiénes son los que hacen negociaciones. Si las negociaciones son entre iguales, porque tenés que en una negociación es mitimita. No sé si Dios está abierto a la conversación, al diálogo, las preguntas, que no es pecado preguntarle a Dios por qué, o para qué, o cuándo, o cuánto, ¿verdad? Hablando de dinero. No sé si en ese punto pudiéramos como trabajar un poquito más para entender esto de la negociación. Se negocia entre iguales. Es decir, yo si tengo una pistola y él tiene otra, yo puedo negociar. Pero si él tiene pistola y yo no tengo, ¿yo qué voy a negociar? Uno tiene capacidad de negociar si tiene poder. Lo que pasa es que aquí Dios no es como nosotros. Y el diálogo que está teniendo con Moisés, nunca un faraón lo va a tener con Moisés. Bueno, de hecho, así lo vemos más adelante, ¿verdad? Ni un presidente va a negociar con ninguno, conmigo, por ejemplo, ¿verdad? Porque no tengo poder. Pero es algo que tenemos que aprender con Dios. Que Dios, en la Biblia, porque hay varios casos así, se pone a dialogar con la gente y hacer que la gente tenga conciencia de esto. Otro caso es Jonás, ¿verdad? Entonces, pero sí hay varios casos allí. ¿Cómo es que Dios puede agarrar del pelo a Moisés y obligarlo, ¿verdad?, en contra de su voluntad? Yo creo que sí, lo puede hacer. Lo que pasa es que Dios no es así. Y entonces, claro, lo que va a venir es esto. Por eso es que Dios va a respaldar a Moisés. Porque sabe que el faraón tiene poder. Y Moisés no tiene ese poder comparado con faraón. Y entonces Moisés el único poder que tiene es de caminar quizás, ¿verdad?, en ese momento. Pero después ya no. Lo vamos a ver en el capítulo 4 seguramente, primero Dios en noviembre. Es otro tipo de capacidades, ¿verdad? Y otro tipo de argumentos, contraargumentos, ¿verdad? Y que va así la cosa. Eso es una especie de negociación que están haciendo. Pero lo interesante para mí es aprender de eso. Y aprender de Dios, pero también de Moisés, ¿verdad? Que tampoco a Moisés le falta el respeto a Dios, ¿verdad? Y Moisés y Dios lo trata así con cuidado. Con cuidado no es con ternura, ¿verdad? No. Lo cuida, pues. A Moisés lo cuida Dios. En ese diálogo lo está cuidando. Pero también lo respeta.
como respeta cualquier simple, llano y mortal humano, ¿verdad? Silvestre, humano. O sea, yo creo que Dios respeta su creación. Si lo único que no nos respeta en la creación somos nosotros los seres humanos. Hasta los animales respetan eso. Pero bien, ya solo tengo, bueno, en versículo 16 al 18 dice, y esto contiene las indicaciones, ¿verdad? Del 16 al 18, reúne a los ancianos de Israel, dile, y otra vez les vuelve a insistir, ¿verdad? ¿Por qué les insiste tanto a los ancianos? Porque también pasa esto, ¿verdad? El deterioro de la fe, el deterioro de esa identidad como pueblo de Dios. Allí todavía no tanto, ¿verdad? Pero allí a partir de todo eso se establece una nueva relación entre Dios y el pueblo. Yo los voy a sacar de la aflicción de Egipto a la tierra de cananeos, etcétera. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Para mí tiene vinculación ese versículo 25 del capítulo 2 en cuanto a eso. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las indicaciones que le está dando Dios a Moisés para que unas las ejecute con los ancianos del pueblo de Israel y 2 al faraón de turno. Pero estas indicaciones son de estricto cumplimiento para Moisés cuando acepte. No es negociable esto. Si se fijan también ahí, en esos versículos del 16 al 18. Esto les vas a decir a los ancianos, esto les vas a decir al faraón. No es negociable tampoco eso, ¿verdad? O sea, Dios es Dios, ¿va? Sí puede retratar así esto y esto y esto, pero también Él no pierde su identidad. Y uno tiene que ubicarse ahí también. Versículo 19. Sin embargo, dice Dios, yo sé que no los va a dejar ir fácilmente. O sea, con solo llegar Moisés y decirle, mira, dale permiso a todo este pueblo hebreo, toda la estructura, todo el sector de la esclavitud tuya, entonces déjalo ir 3 días para adorar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Él sabe que no lo va a permitir. Entonces uno puede pensar, ¿y entonces para qué se lo pide? No, porque ese es el proceso. El proceso que está llevando Dios. Hay una cosa complicada más adelante que ojalá ustedes puedan resolverlo. ¿Por qué no los va a dejar ir? Eso era una pregunta abierta para hacer una lluvia de ideas, pero ya no hay tiempo. ¿Por qué es que Dios dice que el faraón no lo va a dejar ir? Es obvio, pues, ¿verdad? Se le va toda la economía, se le viene abajo la estructura social y económica. Se le desploma el poder económico. El imperio está sustentado en una base económica. Y esta base económica, aunque no totalmente, pero sí considerablemente, está sostenida por la esclavitud. Porque tiene la esclavitud, como vimos en otras, está en el agro, en el servicio y en la construcción, que son los rubros de la economía. Servidumbre, en términos generales, agricultura y construcción. Yo les hice una pregunta, hicimos una onda de té aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de la esclavitud para los egipcios, para los hebreos? Y ustedes dijeron eso. Dije yo, mano de obra barata, y el hermano Roger dijo, qué barata. Gratis. Y es cierto, ¿verdad? Entre otras cosas. Bien, hermanos y hermanas, aquí estamos. Dígame. Solo como dato curioso, yo quisiera decir que José tenía 30 años
José tenía 30 años cuando fue puesto como gobernador de Egipto. Y José murió de 110 años. Gobernó, sin duda, 80 años. Entonces, como dato curioso, yo quiero mencionar que durante esos 80 años el pueblo no fue esclavo. Exacto, Porque José les dio las mejores tierras. exacto. Fue cuando surge un faraón nuevo, porque el faraón que conoció a José muere. Cuando éste muere, el nuevo faraón ya no reconoce a José ni a su gente, ni a su legado, ni su aporte. Y entonces le mete la esclavitud. Perfectamente bien, ese dato. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque siempre estás con nosotros, siempre estás con el pueblo, con tu pueblo, para ayudarlo, orientarlo, transformarlo. Depende de nosotros el que escuchemos tu voz, el que escuchemos tu llamado, y depende de nosotros la medida de la respuesta que te demos. Amén.